Hoy tenemos en voces a la autora de la quinta entrega de la serie Los libros del puerto escondido, una serie de misterio que ha abierto muchas ventanas a prácticamente un nuevo género. Vamos a hablar con ella, es María Oruña, y nos presenta El camino del fuego. Bienvenida, María, es un Hola, placer tenerte en voces. muchas gracias. María, háblanos un poquito someramente, ¿qué es eso de los libros del puerto escondido? Bueno, pues es una serie de libros de misterio. Yo digo de misterio, no de novela negra, porque un purista de novela negra con razón se podría enfadar. Diría, a ver, esto novela negra, no es exactamente esto. Son un híbrido entre historia, ciencia, aventura. Y cada libro tiene un misterio independiente y autoconclusivo, de temáticas absolutamente diferentes y que también practican una narrativa distinta según el tipo de misterio. ¿Quién investiga? Pues como casi siempre todo lo que sucede en mis novelas es en el rural o en el mar, investiga la Guardia Civil. Entonces tenemos aquí una teniente que se llama Valentina Redondo, que tiene un equipo pues bastante heterogéneo, por decirlo así. Y bueno, ella es la que se dedica a investigar estos crímenes que siempre empiezan de una manera imposible, pero que solo se pueden resolver sin emplear fantasía, sin emplear recursos fantásticos y siempre con sentido común, ciencia e historia. Así llegamos al Camino del Fuego, con este título tan sugerente. Tengo que admitir que me encantan los elementos en los títulos, ya son evocadores por sí mismos. Además, el Camino del Fuego ya evoca diferentes cosas, tanto a nivel científico, a nivel de investigación, el Camino del Fuego para descubrir cuál es el origen, ¿no?, de un incendio, como el camino de la destrucción o de la renovación, de todo esto vamos a hablar. Ahora a Valentina la has sacado de su zona de confort tras una situación muy traumática y te la has llevado a las tierras altas de Escocia, que también es evocador por sí mismo. ¿Por qué Escocia? ¿Y por qué no, no? Realmente era muy fácil porque tengo ahí a Oliver Gordon, que es la pareja de Valentina, y él siempre decía ya desde el primer libro sus vacaciones en Escocia con la abuela en Stirling, ¿no? Al sur de Escocia. Perdón, pero es que además era un lugar muy evocador, es muy paralelo el paisaje, incluso hay cosas de gastronomía similares en el norte de España, ¿no?, donde normalmente están ambientadas las tramas. Y luego tenemos a Lord Byron, que era el eje, es el leitmotiv, la excusa para enredar todo. Y Lord Byron era de Aberdeen, era escocés, donde yo sitúo la trama también en el presente y también en el siglo XIX. Entonces, también necesitaba un autor como él que hubiese visto cómo iba hacia el fuego alguna de sus obras, en este caso sus memorias, ¿no? Necesitaba un autor que hubiera sido censurado. Bueno, en el caso de él, no solo por sus memorias, que es lo que da base a toda la trama, sino que todas sus obras eran criticadas porque si eran blasfemas, porque si eran eróticas, porque si pin, porque si pan. Entonces el hombre estaba un poquito en el candelero siempre, ¿no? En el candelero, como buena luz que era, también quemaba todo lo que tenía alrededor, ese Percy Shelley que se siente eh, a la sombra, ¿no?, de ese gran Byron, donde llegaba Byron, pues acaparaba todas eh, Todas las miradas, sí. las miradas. El fuego es muy interesante el tratamiento que haces desde el principio. Dices, justo al principio, Arthur llega a ese castillo que ha comprado el padre de Oliver, y dice, los tres hombres se miraron y no tardaron ni 2 segundos en encaminarse hacia aquella obra de arte, que es la chimenea, esa chimenea tan evocadora y tan llena de vida en realidad, que siglos atrás había dado cobijo al fuego. Esa expresión de dar cobijo al fuego, cuando el fuego luego lo vas a tratar de la manera tan destructora o que borra las voces, me ha resultado muy, muy interesante. Y cómo lo has enlazado al tiempo, en una lucha constante entre la destrucción y la vida. El tiempo late, el tiempo habla en diferentes momentos de tu obra, y el fuego llega y destruye. Es como la lucha de esos clanes que también abordas en El Camino del Fuego. Es verdaderamente, esas atmósferas que creas son muy, muy evocadoras y te van introduciendo en esa intensidad que hay en El Camino del Fuego.
Sí, pero fíjate que al final el fuego, como tú decías, es la parte técnica, ¿no? Del incendio, lo que los bomberos dicen, bueno, hay que seguir el camino del fuego para ver de dónde vino la mecha, tal. También simboliza todos esos libros que fueron al fuego, censurados de una manera u otra, pero al final el fuego no es lo más destructivo. Lo que es más destructivo es todo ese camino, toda esa mecha. Porque también hay otro tema que se trata, que no podemos ahondar mucho en él sin destripar, ¿no? La novela, que es esos pequeños ataques que por sí mismos no configuran una guerra, pero que sí que si vas siguiendo toda esa mecha que fue la que originó al final el fuego, al final es eso lo que es más preocupante, lo que es más grave, y todas esas pequeñas infamias son las que se acumulan y te llevan a la ira, ¿no? Hacia ese Ujú. fuego que lo destruye todo, pero que en realidad lo que ha destruido todo ha sido todo ese camino previo, ¿no? Claro, el fuego como la Sí, consecuencia, sí. exacto, sí. Mm. Es verdaderamente interesante. Y los párrafos del aliento del tiempo, el pasado vivo, ese hacernos ver que tenemos que hacer esa mirada, de ir a las fuentes también en un momento dado, en esa metaliteratura tan presente a lo largo de toda esta historia, esas discusiones entre Mary y Jules sobre libros y ir a las fuentes. Si quieres ahondar en un escritor, debes ir a las lecturas que ese escritor ha hecho, porque al final el escritor es como un puzzle de todo lo que ha vivido y de lo que ha leído. Si fuésemos a tus fuentes, ¿a dónde tendríamos que ir? Fíjate, pues es que lo mío es tan heterogéneo y yo soy hija de mi tiempo, como tú. No solo tenemos fuentes literarias, también las tenemos audiovisuales. Y hemos viajado, porque antes quien viajaba, pues mira, Lord Byron, justo junto con Hobhouse, su mejor amigo, pues como eran niños pijos, eran niños ricos, se pudieron hacer el gran tour, ¿no? Pues estar año y medio por ahí, recorriendo el mundo para conocerlo y tal. Pero la gente normal no podemos hacer eso, pero tenemos la suerte de que a día de hoy, el que más, el que menos, pues algo ha podido viajar, nos abre la mente, tenemos perspectiva. Yo leo de todo y muy variado, además de todas las series de televisión que haya visto desde pequeña, de todos los viajes que haya podido realizar, y me quedo tan ancha después de leerme un Don Juan de Byron, luego me leo Maldito Karma de David Saffier, luego me leo una de Stephen King, y voy así, o sea, y no tengo prejuicio ninguno, pero ninguno. Y es más, me gusta salir de esta zona de confort y decir, a ver, es que no quiero leer siempre lo mismo, me gusta si te fijas, el estilo de un norteamericano a la hora de escribir es muy distinto al de un africano, al de un inglés. A mí me gusta mucho la literatura inglesa. Los que casi nunca me fallan son los Pulitzer. Oye, los Pulitzer siempre tienen una forma de narrar que me rechifla, los premios Pulitzer. No sé, yo leo un poco de todo, pero fíjate que en cuanto a fuentes, tú lo apuntas por cuando dicen, bueno, Walter Scott, que leía también Walter Scott, ¿no? Y Lord Byron le encantaba leer a Walter Scott y todos. Y yo en este caso siempre digo que Virginia Woolf, en una habitación propia, decía, eh, no hay ninguna obra que por sí misma sea una obra maestra sin ayuda de otros colectivos individuales que en su momento, con su intelecto, conformaron esa obra maestra. Es decir, ella misma reconocía que su mejor trabajo incluso sería resultado de todos esos autores que había leído, de todos sus viajes, etcétera, etcétera. Ujú. Has dicho algo muy interesante que son esos prejuicios, ¿no? Que hay ciertas personas o ciertos movimientos que tienen a la hora de hablar de literatura y de considerar subliteratura ciertos géneros, como puede ser el romántico o el género de terror. Y es algo que a mí siempre me ha chirriado porque cada libro te puede aportar algo, independientemente de que pueda tener un nivel muchísimo más exquisito, digamos, Sí. a la hora de plasmarlo. Siempre hay una vida plasmada y como bien dices y como bien explican tus personajes en El Camino del Fuego, eh, se plasma todo, todo. Y que aunque haya en un momento dado un Camino del Fuego que quiera borrar eso, si hay memoria y hay ese intento de ir a por las fuentes, a por la información, seguirá vivo, aunque se haya quemado algo en un momento determinado. Sí, pero fíjate que a mí lo que llama a lo largo de la novela, sin que sea un ensayo, porque si no sería un coñazo, pero sí que voy citando, los personajes van citando novelas perdidas, ¿no? No se sabe qué decían porque están perdidas o fueron quemadas,
pero sí se sabe de qué iban, ¿no? Y a mí eso me funciona como retrato de la época. ¿Qué es lo que se censura en cada época? Lo que da miedo, lo que molesta, lo que perturba. Y eso funciona como retrato de cómo somos ahora. El otro día lo decía en una charla, a mí me molesta profundamente, y aquí me implico, la censura de la Cenicienta, de Blancanieves, todo esto. Que hay quien dice, no, pero es que si le enseñamos estos a los niños, ahora las mujeres tienen que ser rescatadas. Yo ya. Lo que pasa es que tú eres muy cómodo y lo que quieres es, toma niño, lee, déjame tranquilo un rato. No, te tienes que sentar con el niño, con la niña y decir, mira, corazón, esto se escribió hace 400 años y hace 400 años se vivía así. Qué suerte que a día de hoy vivimos de esta forma. Es que si no tenemos que, yo creo de verdad que tendríamos que borrar todo, Todo. absolutamente todo. Porque en novela de posguerra también, pues fíjate, pues es que la mujer era la que llevaba la casa. Ah, bueno, pues nada, tachémoslo porque eso tampoco. O en esta novela resulta que el inquisidor es muy malo, pues la Inquisición está mal, tachémosla. A ver, es que esto es... Ahí me implico yo también, Oh, estoy totalmente en contra y me parece que es una pérdida de riqueza. Y ahí nos aunamos con Emily, ese personaje absolutamente maravilloso, la amo. ¿Existe oh. Emily? Porque quiero Emily en mi vida. Bueno, Emily está inspirada en muchas abuelas, pero sobre todo en la mía, en la de Cantabria, porque me hace mucha gracia que tiene 94 años, vive sola, se hace varios kilómetros cada día, para no decir que necesita un bastón, pues va con un carrito de la compra, esa clase de cosas Eso lo has puesto con con paraguas. el paraguas. Sí. Y yo creo que es un error que siempre pensemos que los personajes guays o los que hacen cosas geniales tienen que estar en una franja de edad entre los 20 y pocos y los 40 y algo, porque es que ya después vaya rollo. Yo creo que no, que hay personajes de 60, de 70, de 80, de 90, que dices tú, caray, oye, pues fíjate que no, no, tiene por qué ser un personaje absolutamente anecdótico o que salga a tres líneas, sino que puede tener peso en la narración, ¿no? Ajá. Y a mí me interesaba porque si los libros son espejos, para mí esto es un espejo de al menos mi realidad, ¿no? Uh-huh. Emily es como la inteligencia de la tortuga. Ah, Me encanta. Y a colación de todo lo que hablábamos antes, ella rescata en un momento dado, a ver si lo encuentro, porque justamente habla de esto que decíamos, de qué es la historia, ¿no? O qué es lo que somos. La página 169, aquí la tengo. Para mí, dice Emily, nuestra historia e identidad, lo que somos, no se encuentra reflejado solo en una suma de datos, ¿entiende? Se encuentra especialmente en la historia perdida, en esas palabras que sí existieron, pero de las que nadie habla. claro, eso es lo que en realidad es un poco el objetivo de este libro, de esta aventura. Además de que pues tenga su gracia pues descubrir quién es el asesino, por qué lo ha matado, porque el que se muere no nos da ninguna pena, ¿sabes? Nos cae hasta que fíjate que somos malos, ¿no? Ya después yo me pongo como lectora y digo, pero ¿cómo es posible que no me da pena ni el que se muere ni nada? Pero yo ya soy de hielo, ¿no? Pero realmente lo que queremos es, además de aportar ese juego, que se me entienda bien, que no está mal matar, está mal el crimen, pero quiero decir, el juego de quién lo hizo, pues ahondemos en otro tema que a lo mejor no está de moda, que es pues los clásicos ingleses, al igual que en la anterior novela pues estaba con los clásicos de comienzos del siglo XX, también norteamericanos y tal, digo, ¿por qué no? ¿Por qué eso tiene que ser algo ñoño o aburrido cuando esta gente nos daba 100.000 vueltas y vivía la vida cada segundo? El primer párrafo de la novela dice que si nuestra vida es breve, que no sea de escasa consecuencia, que al menos que nuestros pasos, ¿no? Aunque somos conscientes de que se van a ir con el aire, que no somos nada, pero que hagamos algo, que nos sintamos vivos, ¿no? Pues ahí está la cosa, que yo veo cómo vivía esta gente, al mínimo que vea su biografía, que no ahondo en ella, la de Byron y tal, porque entonces saldría un libro de 1000 páginas, pero sí que dices, madre mía, esta gente le echaba un valor a la vida, con todo el corsé social que tenía y cultural, los viajes, todos sus ideales, todas las locuras que hacían. Digo, bueno, nos dan, vamos, 100.000 vueltas. Mm. Tienes unas introducciones a capítulos que son pura poesía. Son verdaderamente preciosas, como esta primera que acabas de decir, con la que empieza el libro. Tengo algunas otras rescatadas por aquí para que los lectores sepan de qué estamos hablando, a qué me estoy refiriendo.
Como te digo, como estoy un poco constipada, No, no te preocupes, tengo la estamos las cabeza. dos igual. Dices, bueno, además de las citas, que te dan también el tono del capítulo, vas citando tanto a Lord Byron como a Emily Bronte, como a Walter Scott, bueno, hay diferentes, son preciosas. Dices en el capítulo 9, a veces alcanzamos instantes de clarividencia nítida y absoluta, reveladora. Comprendemos que ya hemos traspasado el punto de inflexión vital, que desde siempre habíamos esperado y que sabíamos que lo cambiaría todo. Ahí estamos hablando de Valentina. Y esta manera de introducir los capítulos, yo tengo que decir que es el primer libro tuyo que leo, no he leído ningún otro de la serie, he disfrutado muchísimo y no sé si esta manera introductoria la tienes en tus otros libros o especialmente la has utilizado en este. Con esa, es como el narrador omnisciente está haciendo de poeta, te está creando una sensibilidad especial. Bueno, fíjate, antes te decía, cuando me preguntabas por los libros de Puerto Escondido, cada libro tiene una técnica narrativa distinta, pero todos tienen algo en común. Primero, que se ve que soy yo quien está detrás, pero hay algo que solamente he hecho con la serie, que es lo de las citas. Las citas son una pista de lo que va a suceder en ese capítulo. Si estoy hablando de muerte, prepárate porque alguien va a morir. Si hablo de amor en la cita, algo va a suceder romántico, que va a ser importante en la trama y tal. No todos mis libros son iguales. Por ejemplo, si solamente has leído este y te ha gustado y no me lo tienes que tirar a la cabeza ni nada por el estilo, Me ha más que gustado, muchísimo, de pues verdad. me alegro. El siguiente yo te recomendaría empezar por el primero, por Puerto Escondido, para ver de dónde salen Oliver y Valentina, y luego vas a conocer a todo el equipo, bueno, Sabadelle, que es el más torpe y el más vago, a todos estos. Pero, por ejemplo, Puerto Escondido sí que es más intimista. Lo escribí desde la ingenuidad, desde la inocencia absoluta, porque yo en aquel momento era abogada y yo pensé que no lo iba a leer nadie. O sea, yo no tenía ningún contacto en el mundo editorial, no me había hecho ningún curso literario, no, nada de nada. Y sí que es verdad que de Puerto Escondido, no sé, ahora lo miro y digo, ay, aquí tengo un fallo técnico, esta frase es demasiado larga, utilizo demasiados gerundios, tal. Pero ¿qué tendrá Puerto Escondido? Que es los aforismos y todas las frases que tiene están, vamos, en no sé cuántas webs han sido cogidas frases de yo, no sé qué, no sabes, ¿no? Eso es lo bonito, que no sabes dónde está la magia. Luego el segundo es más técnico, en vez de, aquí en Puerto Escondido también hay dos voces narrativas, como aquí, presente y pasado. En un lugar a donde ir hay tres. En donde fuimos invencibles hay una, pero con un diario añadido, actual, y también todas empiezan con cosas imposibles, viajes en el tiempo, fantasmas, bueno, de todo. Por ejemplo, el tercero es más gótico, es más haciendo guiños a Rebeca, de Daphne du Maurier. Uh -huh. El cuarto, pues, es el de más guiños a Agatha Christie y tal. Pero sí que es cierto que por ejemplo, es muy notable, por ejemplo, en el cuarto, las citas de los autores, porque es un misterio de habitación cerrada, sí que son una pista clarísima de lo que va a pasar ese capítulo. Y la voz intimista al comenzar, cada capítulo sí que te da el tono, o es un tono como que puede ser como una caricia o puede ser como un hachazo, de avisarte, cuidado la que se viene ahora, ¿no? Hago un poco ese juego, pero de una manera más incisiva en unos casos o en otros. Por ejemplo, el tercero es una narración más gótica. Ajá. Ahora que has hablado de Agatha Christie, desde luego aquí tenemos a Agatha Christie en la cena por actos Sí. que nos muestras. Es muy interesante, antes del incendio, justo esa noche antes del incendio. Y luego no podemos extendernos más, se me ha acabado el tiempo, tenía muchísimas preguntas, pero sí que me gustaría, si simplemente una pinceladita de ese gótico que sí he encontrado. Yo soy gran amante del gótico del siglo XVIII, pero muchísimo. De hecho, mi pretesina iba a ir sobre el mal en la literatura gótica francesa, porque hice filología francesa, Qué pero interesante. influida o influenciada por todo ese gótico inglés y alemán, por supuesto. Entonces, Qué claro, por eso guay, te ¿no? digo que he encontrado un montón de estímulos en tu libro, que es maravilloso además para los lectores que no quieran cosas, que no quieran ahondar tanto en esa metaliteratura. Es un libro de aventuras, es divertido, es de misterio, bueno, te lo lees como
como si fuese un vaso de agua, como si te bebiese un vaso de agua. Es muy divertido. Ese gótico sí que lo he visto, por ejemplo, en esa perversión de la virtud. Sin embargo, tú le das un vuelco, no vamos a entrar en detalles, pero la virtud, o lo que parece virtud en un momento dado, se convierte en el símbolo de la perversión más absoluta en realidad, y me ha gustado muchísimo. No podemos hablar de ello porque desvelaríamos Sí, algo, tú pero... hablas de lobos y corderos, de también las Exacto, apariencias, y a exacto. mí me interesaba que el lector pensase, bueno, a ver, aquí es el bueno, aquí es el malo, pero si yo viviese en esa época, a lo mejor me meto más en su piel y puedo entender qué es la miseria para uno, qué es la constricción social para otro, porque claro, hoy los problemas que había en el 19 no son tanto hoy, ¿no? Y sí que me intenté al menos que el lector hiciese un ejercicio de, bueno, espera, me voy a poner las gafas del 19 aquí en vez de las del 21 para entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Perfectamente narrado, además ese intercambio epistolar también tan del 19, que Sí, es bueno, fue aposta, claro, para... maravilloso. La verdad es que es una novela para disfrutar. Desde luego ya has ganado una lectora fiel, y seguro que muchos de mis lectores que les gusta mucho este estilo de novelas también, si no te conocen ya, pues se van a sentir verdaderamente atraídos por El Camino del Fuego, una novela para disfrutar muchísimo, muchísimo, a diferentes niveles. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer tenerte aquí en Voces. Gracias a ti, pero ahora me quedo con ganas de leer tu trabajo sobre esa literatura comparada, porque de verdad que me interesa, lo estabas contando y digo, ¿y cuándo se publica eso? Que lo quiero ver. Lo tengo pendiente porque no lo acabé, pero... Cuando la acabes, avísame.